Empezaremos con una fácil. Digamos, 62 dividido entre 167. El neurocientífico Thorsten Fehr de la Universidad de Bremen está especializado en el estudio de personas que poseen una memoria portentosa. El genio matemático Rüdiger Gamm es el caso más espectacular con diferencia. 0, 438135337 Los 30 primeros caracteres son los que muestra la calculadora exactamente. El cerebro humano es la pieza de estudio más misteriosa que hay sobre la Tierra. Era tan efectivo en la Edad Media como lo es hoy en Internet. Se ha utilizado para componer sinfonías y para planear violentos crímenes. Aunque es ahora, en el siglo XXI, con las computadoras de alta tecnología, cuando los científicos comienzan a ver cómo piensa realmente el cerebro. El descubrimiento más importante es que resulta casi milagroso que esta peculiar pieza de nuestra cabeza lo rija todo. Pero ciertos milagros solo se hacen notar cuando algo va mal. Así ha sido para un grupo de menos de 100 personas en todo el mundo que poseen habilidades espectaculares, casi sobrenaturales. A pesar de sus discapacidades mentales, tienen ciertas capacidades para las cuales la ciencia está solo al principio del camino de encontrar una respuesta. Los científicos denominan a esta gente savants, intelectuales, los especialmente dotados. Más de la mitad son autistas. Expertos de todo el mundo están trabajando en esta cuestión. ¿Hay un genio oculto en cada uno de nosotros? La estrella de Hollywood, Dustin Hoffman, ganó un Oscar por su interpretación de un savant en la película Rain Man. Le dedicó su Oscar al auténtico Rain Man, Kim Peek, quien inspiró la película. Además de honrar a Kim y a los otros savants, las estrellas nos llevan hacia este mundo de mentes prodigiosas. Cuando tenía 4 años y medio descubrimos que había memorizado 8 volúmenes de una enciclopedia. Eran los que formaban el índice. Después de un solo vuelo en helicóptero, Stephen Wilshire podía dibujar la perspectiva aérea completa de las ciudades. Pero no pronunció sus primeras palabras, lápiz y papel, hasta los 5 años. Es capaz de absorber las cosas como un grabador de vídeo. Solo graba lo que necesita. Rebobina hasta donde le interesa, pulsa play y lo refleja en un papel. De niño, Matt Savage no podía mantener contacto físico. Los ruidos lo volvían loco. A los 6 años mostró interés por el piano por las noches. Lleva componiendo música de jazz desde los 7 años. Él nos dice que la música forma parte de él. Sencillamente entiende las cosas que normalmente la gente tiene que aprender. Las lee, las absorbe y ya son parte de él. 2/3 de las herramientas utilizadas en cualquier granja de los Estados Unidos están diseñadas por la doctora Temple Grandin. Es autista y se entiende perfectamente con las vacas, pero nuestro lenguaje humano para ella es completamente extraño.
Si hubiésemos eliminado todos los factores genéticos que producen el autismo, no hubiésemos tenido a Einstein. Unos cuantos de estos rasgos genéticos pueden producir un científico brillante. Demasiados si tendrás una persona con una discapacidad verbal toda su vida. En condiciones normales no les llamaríamos savants, les llamaríamos genios, talentos, personas dotadas, ¿me entiende? Así que, por definición, savant implica la yuxtaposición de habilidades especiales y un déficit cognitivo. Hasta que no comprendamos a los savants, no podremos entendernos a nosotros mismos, y ningún modelo funcional de un cerebro estará completo si no explicamos estas increíbles diferencias. Mentes prodigiosas. Capítulo 1. Maestros de la memoria. El Dr. Darrell Treffer fue premiado como uno de los 100 mejores médicos de los Estados Unidos. Ha recopilado información de los especialmente dotados desde 1962. Hoy, Treffer Drive es el nombre de la calle donde el psiquiatra americano descubrió al primer savant. Un joven paciente que se sabía el horario completo de todos los autobuses de Milwaukee después de haberlos leído una sola vez. Desde entonces, Darrell ha descubierto unos 100 casos similares, ejemplos aislados y enigmáticos de todo el mundo. 100 personas que pueden realizar enormes hazañas memorísticas, pero en sus cabezas también hay algo que no funciona. Todos ellos muestran talentos impresionantes para las matemáticas, las artes y la música, o incluso enigmáticos conocimientos. ¿Por qué? Esto se ha convertido en una pregunta vital para Darrell. Los neurólogos están intentando averiguar cuál es el lugar secreto del cerebro humano al que solo los savants pueden acceder. Cuando comencé a investigar el síndrome de los savants hace varios años, comencé a preguntarme sobre el potencial que tenemos todos nosotros. Si alguien con una importante discapacidad puede tener esa gran habilidad, ¿cuál es nuestro potencial? Si pudiéramos trasladar eso a un cerebro normal, podríamos desconectar este cerebro normal, por llamarlo así, y conectarle esas habilidades inusuales. El cerebro humano combina la apariencia de una gran nuez y la consistencia de un huevo pasado por agua. Aunque nada en todo el universo es tan complicado como este sinuoso pedazo de más de 100.000 millones de neuronas. El secreto del pensamiento ha ocupado el cerebro humano durante siglos. En colecciones anatómicas de todo el mundo, los cerebros extraordinarios han sido guardados con la esperanza de que algún día se descubriera exactamente lo que les hace ser genios. Se avanzó mucho a principios del siglo XIX cuando el Dr. Franz Joseph Gall expuso una audaz teoría. Fue el primero en atribuir características particulares y habilidades intelectuales a zonas determinadas del cerebro. Sin embargo, los mapas cerebrales de Gall eran tan erróneos y disparatados como las cartas marinas anteriores a Cristóbal Colón. Solo la revolucionaria tecnología de los últimos años ha hecho posible medir el cerebro con precisión milimétrica y calcular con todo detalle los talentos de personas como Rüdiger Gann. Ahora cálculo de exponentes. Digamos 67 elevado a la potencia 33. Un decillón. 821.000 nonillones. 664 nonillones. 894.000 octillones. 730 octillones. 78.000 septillones. 753 septillones. 748.000 sextillones. 347 sextillones. 739.000 quintillones. 907 quintillones, 973.000 cuatrillones, 449 cuatrillones, 122.000 trillones, 612 trillones, 636.000 millones, 443 billones, 46.000 millones, 968 millones, 910.787. Justo hasta el final, exacto. No sé qué edad tenía, quizás 2 o 3 años cuando me aprendí de memoria que el monte Everest medía 9.575 metros, o que Colón descubrió América en 1492. A lo largo de los años seguí aprendiendo de memoria, desde datos históricos hasta un sinfín de datos sobre viajes espaciales. Todo lo que tenga que ver con la historia, la geografía o los viajes espaciales me interesaba, desde que era un niño,
Tenía una celdilla numérica en mi cerebro que podía rellenar con lo que aprendía. Ein Zahlenraster aufgebaut, wo ich dann meine späteren Fähigkeiten habe wirklich reinlegen können. Obtuvo unas notas muy por debajo de la nota media en secundaria. Rudiger Gumm no dio muestras a temprana edad de sus habilidades matemáticas sobrehumanas. Fue a los 20 años cuando se dio cuenta de que tenía lo que se llama genialidad matemática. Ocurrió mientras escuchaba a un campeón de aritmética mental en la radio. Gumm jugó por su cuenta y superó al campeón. Empezó a entrenar su talento. Hoy calcula todos los números de 2 cifras elevados a la potencia 50, funciones trigonométricas y número pi elevados a 5000 decimales. Gumm gana su sueldo como entrenador mental. Ayuda a los equipos de la Liga Nacional y a altos directivos a mejorar su memoria y concentración. Los científicos intentan aprender con esta calculadora andante. En la Universidad de Magdeburg, un escáner de alta precisión grabará la actividad cerebral de Gumm mientras está calculando. Con el escáner MRI, los neurocientíficos Henning Scheich y Thorsten Fehr pueden medir con precisión milimétrica cuándo unas concretas y determinadas neuronas están activadas. Las zonas activadas consumen más oxígeno y azúcar, por eso afluye más sangre a esas áreas. Según Gumm va calculando, el escáner graba con precisión los cambios en su metabolismo cerebral. Los especialistas de Nueva York transformarán los datos aportados por el escáner en imágenes de 3 dimensiones, exclusivamente para este documental. La tecnología moderna nos permite, por primera vez, explorar la biología de estos comportamientos, para comprobar si podemos encontrar diferencias en la psicología, el flujo sanguíneo o las conexiones cerebrales que permitan a un cerebro recordar cosas durante 20 años y que otros cerebros no recuerden lo que sucedió hace horas o minutos. Como sucede con la enfermedad de Alzheimer, estudiando estos casos extremos se podría descubrir la clave de la memoria. Tendemos a pensar que hemos nacido con un disco duro en blanco dentro de nuestro cerebro y que nos vamos transformando según lo que vamos almacenando en ese disco en blanco. Pero para explicar los prodigios de los Savant, tenemos que contestar a esta pregunta: ¿cómo puede alguien saber lo que nunca aprendió? 1 de enero de 1957. Martes. Correcto. 28 de marzo de 1957. Jueves. Correcto. 30 de mayo de 1957. Jueves. Correcto. 27 de marzo de 1958. Jueves. Correcto. 10 de junio de 1954. Jueves. Correcto. 22 de septiembre de 1954. Jueves. Correcto. 4 de diciembre de 1954. Domingo. No, era sábado. El 1 de junio de 1960. A Orlando Serrell también se le conoce como savant adquirido, un nombre para aquellos que no han nacido savants, pero que se convierten en uno de ellos después de un accidente, un ataque epiléptico o un golpe. Cuando tenía 10 años, el virginiano Orlando Serrell era un niño normal. Pero el 15 de enero de 1979 fue golpeado en la cabeza por una pelota de béisbol, tan fuerte que perdió la consciencia. Desde entonces, Orlando sabe el tiempo que hacía en cada fecha después del accidente y qué día de la semana era, aparte de otros detalles, sin pensarlo. Mediante las pruebas en el Instituto Nacional de la Salud en Washington, sabemos que el conocimiento de Orlando de las fechas anteriores a su accidente también mejora, sin practicarlo en absoluto. Realmente no conozco a ningún savant que haya hecho esto antes, que pueda adelantar las fechas de esa forma. Eso es lo que me parece más impresionante. 27 de agosto del 88. Sábado. Estaba paseando esa noche. Correcto. ¿Qué pasó el 4 de julio del 89? Martes. Fui a cenar con un amigo. Hicimos barbacoa de pollo. Había pollo y huevos. 5 de enero del 86. Sábado. Estaba Jane. Yo estaba en casa de mi prima haciendo unas grabaciones en cassette. 7 de febrero de 1983. Lunes. Ese día llovía. Tomé una pizza con pimientos y salchichas en Domino's. 11 de diciembre del 91. Miércoles. No fui a trabajar ese día. ¿Qué le pasa al cerebro de Orlando que le permite retener cosas que la mayoría de nosotros descartaríamos? Incluso momentos del día.
Creo que es impresionante comprender la capacidad del cerebro. Si podemos recordar todos estos detalles, podríamos recordar mucho más de lo que recordamos día a día. ¿Puede un simple golpe en la cabeza hacer que nuestra memoria sea infinita? Orlando muestra a los científicos cómo le golpeó la pelota. Le han hecho pruebas otra vez y han demostrado que no ha cometido ningún error acerca del tiempo que hacía en todas las fechas desde 1979. 30 de octubre, sábado, está nublado. Me puse un jersey y esta parte de la espalda era negra. Estaba nublado y había una chica que estaba cruzando la calle hacia los almacenes Convenience. Tenía unas zapatillas blancas, calcetines blancos, vaqueros y un jersey amarillo. Era el 30 de octubre, sábado, de 8 a 4 tocaban DMC, Curtis Blow y los Fat Boys en el Coliseum. Había un montón de gente apelotonada esperando en el parking. Por si no parece demasiado para un solo cerebro, estamos hablando de hace 20 años. ¿Cómo lo haces? No lo sé, igual que sé que el 15 de octubre es lunes. Orlando Serrell prueba que todos nosotros tenemos esta habilidad. Eso es un avance científico profundamente importante. No es lo que mucha gente piensa, que los Savant practican constantemente día y noche y que eso les hace alcanzar ese nivel y que todo el mundo lo puede practicar. No, es un error. El primer objetivo era probar que todos nosotros tenemos habilidades como los Savant, pero que nuestro cerebro deliberadamente las reprime. Soy Ben Gass, actor, locutor, pintor y músico de Berlín. Algo evidentemente está reprimiendo en mi cabeza mi innato genio memorístico. Mi capacidad aritmética es superior, pero no puedo recordar qué tiempo hacía el 13 de octubre de 1985. ¿Dañaría yo mi cabeza por una razón así? ¿Lo haría usted? Para estos estudios fui utilizado como un conejillo de indias. Me pusieron en el mismo escáner que los Savants para hacer la comparación. Con la ayuda de la resonancia magnética, los neurólogos han abierto la caja negra de nuestros cerebros y han descubierto que contiene no solo un tipo de memoria, sino muchas. Se disponen en capas a lo largo de la evolución. El tubo estrecho y el martilleante ruido del escáner no me gustan nada. Aunque sé que no me va a pasar nada, tengo el corazón en la garganta. Sé que mis datos del MRI han sido montados en Nueva York y que puedo ver mi cerebro en televisión, pero eso no me hace feliz en absoluto. Que mi corazón se acelere se debe a mi tronco cerebral. La ansiedad, instintivamente, pone mi cuerpo en situación de alarma, aunque eso solo lo sabe el córtex cerebral. La memoria funcional es desproporcionadamente amplia en los humanos y contiene cantidades inconcebibles de neuronas. Si quisiera contar todas las conexiones que realizan, me llevaría 32 millones de años. Pero el pánico que reflejo en la máquina MRI procede de mi primitivo cerebro de mamífero, llamado sistema límbico. Esta es nuestra memoria emocional, contra lo que el córtex no puede competir, por muy inteligente que sea. Nuestro córtex cerebral, donde se aloja la memoria consciente y que concierne a todo, tiene medio trillón de puntos de contacto o sinapsis. Y sabemos que la memoria se codifica por conexiones sinápticas, son los mensajeros. Cada una de ese medio trillón de sinapsis se realiza en 10 pasos aproximadamente. Una vez más, 10 veces medio trillón. Y lo podemos almacenar todo. Incluso cada molécula del espacio en su sitio. En principio, nuestra memoria tiene una capacidad infinita. Recordamos todo lo que experimentamos, pero no tenemos acceso a ello a menos que lo hayamos etiquetado de alguna manera. Como emoción o como un acontecimiento especial, nuestro 70 cumpleaños o el 25º aniversario de boda. Este tipo de cosas están almacenadas porque las seguimos de cerca, con una especie de etiqueta añadida que dice, recuerda esto. Kim Peek se ha ganado su apodo, Kimputer. Kim lo recuerda todo como datos puros, sin filtrar, como hace una computadora. El Rayman real conoce 2000 años de fechas de calendario.
todos los códigos telefónicos y la red de autopistas de Estados Unidos, todos los datos históricos del mundo y cada tono que ha escuchado alguna vez, pero no puede freír un huevo o vestirse. Nunca tendrá carné de conducir o novia. Eso sería demasiado para su cerebro. Kim pasa de los 50 años, pero todavía vive con su padre Frank en Salt Lake City. Su padre lo viste cada día, le cepilla los dientes y le acompaña a la biblioteca local. A lo largo de los años, Kim ha leído unos 12.000 libros y no ha olvidado una sola palabra. Nunca lo aprendió de memoria, simplemente lo ha leído. Cada libro solo una vez. Hay más de 200 cajas de libros almacenadas en el disco duro de su cerebro. Le hicieron una prueba. Le dieron 8 páginas, las leyó en 53 segundos y después de 2 horas recordaba el 98%, incluyendo en qué página estaba. Significa que algo de su sistema óptico le permite poner las cosas en orden. Pregunté si yo podía hacer el mismo test, porque todo el mundo atendía solo a su cerebro. Me llevó 23 minutos leer lo que él había leído en 53 segundos y podía recordar el 45%, que es lo normal. Lo principal es que es capaz de leer 2 páginas en 8 segundos y almacenarlo en la memoria. Es una enciclopedia de datos impresionante, también de datos complejos, pero también de la sensación de que es una persona muy acogedora, sensible y un individuo sentimental. De hecho, ha sido un placer conocerle. ¿En qué año sirvió Churchill como primer ministro? De 1940 al 45 y de 1951 al 55. ¿Quién escribió la partitura original de la película Doctor Zhivago? Maurice Jarre. ¿Cómo era el tema principal? ¿Cuándo vivió Alfred Hitchcock? De 1899 a 1980. ¿Quién sucedió a Carlomagno? Fue Luis I el Grande. ¿Puedes nombrarme a los 6 predecesores de la reina Isabel de Inglaterra? Fueron Jorge VI, 1. Eduardo VIII, 2. Jorge V, 3. Eduardo VII, 4. Victoria, 5. Guillermo IV, 6. Ok, ¿puedes nombrarme a los caballos ganadores del Derby Triple Crown de Kentucky? Sir Barton, Gallant Fox, Omaha, War Admiral, Wirlawai, Count Fleet. ¿Qué longitud tiene el río Amazonas? 6.500 kilómetros. ¿Cuándo vivió Alejandro Magno? Del 356 al 323 a.C. ¿Cuándo llegó la primera canción de los Beatles a la lista de éxitos de los Estados Unidos? En febrero de 1964. Muy bien. ¿Cuál era la canción? I Wanna Hold Your Hand. Todos los Savant tienen una memoria notable, pero la memoria de Kim no es como la de otras personas. He revisado la literatura de los últimos 145 años y no hay ningún otro caso similar en la historia. En medio del gentío de la Potsdamer Platz, Kim Peek estaría indefenso. Sin embargo, mi cerebro haría lo que ha aprendido. Selecciona y olvida sin ningún esfuerzo. En fracciones de segundo, yo evito a la gente que apenas conozco. Puedo calcular la velocidad de los coches sin mirar. Sencillamente, ignoramos millones de detalles y así podemos concentrarnos en los esenciales. Mi cerebro ha aprendido a desarrollar un sistema. Aunque los amigos parezcan diferentes cada día, puedo distinguirlos fácilmente entre la multitud, porque el sistema de filtrado inconsciente no solo organiza lo que veo, sino también lo que recuerdo. El córtex cerebral memoriza todo lo que puedo decir con palabras, aunque después solo tengo acceso a una fracción. La ciencia todavía no puede explicar en realidad lo que sucede. Lo que sí sabemos es que hay 2 interruptores en el sistema límbico, el hipocampo y la amígdala.
Ambos aportan a los recuerdos el aspecto emocional. Por eso olvidé la fecha de nacimiento de Get o la regla de 3, pero no el color rojo o mi viaje escolar a Sylt. Lo que yo veo día a día es realmente la suma de lo que recuerdo. Por eso cada uno de nosotros ve un mundo diferente, incluso cuando estamos en el mismo sitio. Para poder manejarnos en este complejo mundo, tenemos un modelo del mismo que hemos recreado antes en nuestra cabeza. Nos referimos a ello como escenarios mentales. Vemos el mundo a través de estos escenarios mentales y eso nos simplifica la vida. Cuando la vida cambia solo un poco no importa porque estamos alerta, proyectamos lo que esperamos. Los savant no tienen estos escenarios mentales. Ven el mundo como realmente es, diferente cada día. En California, un equipo de científicos de la NASA trabaja para descubrir los misteriosos circuitos cerebrales de Kim Peek, Computer Kim. Kim no tiene un sistema de filtrado, solo tiene un enorme disco duro. ¿Quieres saber cuándo es su cumpleaños? 23 de junio del 55. Era jueves. Y este año es jueves. 50 años. ¿Cuándo se jubilará? En 2020 será martes. 50 años. La NASA pretende poner en práctica por primera vez unas pruebas combinadas, desarrolladas mediante los últimos avances de alta tecnología. La misma tecnología que será utilizada en el futuro para monitorizar las condiciones sanitarias de los astronautas en el espacio. El padre de Kim no podía imaginar que este podía ser requerido algún día como objeto de investigación. No olvidemos que Kim es un discapacitado, incluso para enseñarle sus propias habilidades extraordinarias. Tendría unos 16 meses cuando vimos que había empezado a leer y que le gustaba. Pero cuando tenía 9 meses, lo llevamos a un doctor para un reconocimiento y nos dijeron que era profundamente retrasado, que nunca tendría capacidad de aprendizaje, que deberíamos internarlo y olvidarnos de él. A los 4 años, Kim se aprendió de memoria 8 volúmenes de una enciclopedia, todas las calles de los Estados Unidos, los teléfonos y las programaciones de televisión, pero todavía lo ven como un monstruo. A los 33 años se encontró por casualidad al guionista de Hollywood Barry Morrow. Morrow empezó a trabajar enseguida en el guión de Rain Man. 2 años después, Kim y su padre volaban a Los Ángeles. Dustin Hoffman le dedicó su Oscar a Kim con estas palabras: «Yo puedo ser una estrella, pero tú eres el cielo». Gracias a Rain Man, Kim ha evolucionado, de un vergonzoso y asocial maestro de la memoria a ser un comunicador. Ha contestado a miles de preguntas en conferencias, visitas escolares y seminarios científicos. Estas estudiantes de historia caen rendidas a los encantos de Kim en cuestión de segundos. Este es mi cumpleaños, Kim, 5 de agosto de 1947. Era martes y este año es viernes. Te retirarás en 2012, en domingo. ¿Cuál era la película de moda cuando ella tenía 15 años? Lawrence de Arabia. Muy bien, Kim, esta es Laura. Te va a decir la fecha de su cumpleaños. 20 de enero de 1987. Era martes y este año fue jueves. Te retirarás en 2052, sábado. Kim, ¿conoces a Rembrandt? 1606-1669. ¿Dónde nació? Nació en Leiden, Holanda, pero vivió un tiempo en Ámsterdam. Nueva York una vez se llamó Nuevo Ámsterdam. A ellos les gustan los aplausos igual que a nosotros, y les gusta esa interacción que tiene un efecto de reafirmación y que se va ampliando. Por eso no se trata solo de que hagan ciertas cosas o de enumerar sus talentos. Eso va acompañado de más lenguaje, de una creciente socialización y menor dependencia. Lo más importante de Kim es que en los últimos 15 años su corazón se ha hecho más grande que su cerebro. Hacia la gente. Adora a la gente.
Howard Potter se siente más cómodo en un estadio vacío. No le gusta mirar a la gente cara a cara y hace poco que aprendió a comprar chocolate en la tienda de la esquina él solo. Sin embargo, su cerebro conoce los resultados de cada partido de fútbol de todo el mundo y el día de la semana de cada fecha, 22.000 años antes y después de Cristo. Las celebraciones de un triunfo o los dramas de un descenso no significan mucho para Howard. Su cerebro solo ve números. Él solo hace lo que hace la gente. No tiene ninguna iniciativa propia. Si se marca un gol, él salta, pero solo porque el resto de la gente ha saltado. De niño a Howard le encantaba el puré de patatas y los guisantes. Un día se quejó porque su hermano Duncan tenía 2 guisantes en su plato más que él. Atónitos, los padres contaron todos los guisantes de los platos de los niños, y en efecto, Howard tenía exactamente 2 guisantes menos. Entonces Howard comenzó a desarrollar un juego basado en el calendario que representaba durante las fiestas familiares. Eso fue lo que hizo a los asombrados Potter darse cuenta de que su hijo Howard era un savant. Pasado el tiempo, Howard descubrió su interés por los números primos, raíces cuadradas, los números 1 de la lista de éxitos y los infinitos resultados de los partidos de fútbol. ¿Quién jugó la semifinal de la Copa del Mundo en 1982 en España? ¿Y cuáles fueron los resultados? Italia 2, Polonia 0. ¿Cuáles eran los otros 2 equipos? Alemania y Francia. Correcto. Empataron a 3 y tuvieron que ir a los penaltis. Correcto. ¿Qué equipo fue eliminado en los cuartos de final en 1994 en los Estados Unidos jugando contra Brasil? Holanda. Brasil 3, Holanda 2. Correcto. Y en 1968, Alemania venció a Inglaterra por primera vez. ¿Cuál fue el resultado y quién marcó? 1-0, Beckenbauer. Correcto. El Inter de Milán ganó la Champions League. ¿A quién eliminaron en la final? ¿Cuándo? En 1964. ¿A quién vencieron en la final? Al Real Madrid. ¿Y cuál fue el resultado? 3-1. ¿Y a quién vencieron en la semifinal? Al Borussia Dortmund. Correcto. Borussia Dortmund. Día a día confiamos en la memoria cognitiva o memoria semántica. Eso es muy amplio, pero al menos en lo que a mí se refiere, no es muy profunda, porque yo olvido un montón de cosas. Los savants usan la memoria de procedimiento o de hábito, que no es muy amplia, porque siempre se limita a un área pequeña, pero es muy profunda y parece no tener límite en cuanto a profundidad. Mientras el mundo exterior va a la carrera, Howard se mantiene apegado a sus números. El cálculo de raíces cuadradas calma su cerebro. Es un ritual diario, como para su madre leer el periódico. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Por qué los savants tienen áreas especializadas tan limitadas? ¿Podrían tener diferentes talentos igual que el resto de nosotros? Kim Peek hace tiempo que se aburrió de las matemáticas y ahora dedica su atención a los libros y la música. Los científicos han descubierto que también recuerda perfectamente cada tono que ha escuchado. No tiene que hacer un esfuerzo por recordar, es que no puede olvidar. Su memoria es como un buscador de Internet. Tiene acceso a cada detalle de sus conocimientos sin hacer ningún esfuerzo. Simplemente su conocimiento está allí. Cuando aprendes a montar en bicicleta piensas, tengo que poner un pie aquí, otro allí y mantener el equilibrio. Y pronto puedes decir, ya sé cómo se hace. Ya tienes la experiencia de cómo andar en bicicleta y todo es automático, es memoria automática. Esa es la que tienen los savants, una memoria automática, no saben cómo funciona. Tangente de 62.875.000
112. Null, 6, 2, 4, 8, 6, 9, 3, 5, 1. 95 dividido entre 109. 0, 8, 7, 1, 5, 5, 9, 6, 3, 3, 0, 2, 6. 13 elevado a la séptima potencia. 71 Quadrilliarden, 82 Quadrillionen, 93 elevado a la potencia 20. 2 Sextilliarden, 342 Sextillionen, 743 Septilliarden, 712 Septillionen, 964 Milliarden, 865 Millionen, 601, 9, 0, Jawohl, exakt richtig. Correcto. Soweit der Rechner mit. Mejor que una computadora. Es correcto. Rüdiger Gamm practica matemáticas con la misma facilidad que la gente monta en bicicleta. Los especialistas en montaje han preparado los datos del MRI de Magdeburg y ya podemos ver su cerebro mientras está calculando y compararlo con el cerebro de otra persona con una habilidad matemática normal. El resultado es intrigante. Para resolver problemas fáciles o de dificultad media, Rüdiger activa menos la parte de su cerebro en verde que la parte coloreada en rojo. Es igual en todos los dotados que tienen áreas de especialización muy destacadas. Cuantas menos células nerviosas activadas, más eficiente es nuestro cerebro. Rüdiger Gamm activa las áreas coloreadas en amarillo solo cuando el resto de nosotros, con una capacidad normal, hace tiempo que habríamos abandonado. Normalmente estas áreas no tienen nada que ver con las matemáticas, pero el cerebro de Rüdiger ha archivado al menos 250.000 datos intermedios que puede consultar cuando resuelve cálculos complejos. Esta zona está exclusivamente activada en el señor Gamm. Cuando calcula números de 2 dígitos con altos exponentes, la actividad se mueve hacia abajo, a una región asociada del cerebro. Curiosamente, esta zona es particularmente importante en el reconocimiento de rostros. La gente es experta en reconocer caras, desde siempre. Esto significa que cuando alguien se convierte en un experto, comienza a movilizar zonas en estas áreas para almacenar el conocimiento especializado. Puedo hacer 20 o 30 cálculos por segundo. Sucede automáticamente. Cuando tengo el resultado final, lo veo como una serie de números delante de mi ojo mental. Desde niños nos movemos como adultos entre el tráfico de las ciudades y reconocemos las caras de forma casi automática. En lugar de almacenar pasos intermedios en matemáticas, almacenamos muchos movimientos y rutinas diarias que rescatamos y utilizamos sin pensar. La idea es que al cerebro siempre le gusta hacer cosas en un nivel inconsciente de memoria, porque las cosas que hacemos inconscientemente son más simples en términos metabólicos. Son más rápidas, con un desarrollo más suave y no dan problemas, aunque también son inflexibles. Básicamente, las cosas que hacemos con facilidad no son exigentes. Nuestra consciencia se activa cuando asuntos nuevos, importantes y complejos aparecen y activan redes especiales. Más concretamente, las redes conscientes de nuestro córtex cerebral. Y ahí es cuando todo se hace complicado y exigente. Sorprendentemente, hay muy pocas cosas que hagamos con consciencia plena. Los expertos calculan que el 90% de nuestros actos y reacciones están controladas por nuestra memoria inconsciente. Para desenvolvernos entre el tráfico, hemos aprendido a cambiar las marchas, a frenar y a manejar el volante de forma automática. Por eso los hábitos rutinarios de conducir se manifiestan en cuanto nos ponemos detrás de otro coche. Los neurobiólogos creen que los Avant utilizan los mismos archivos de memoria para los datos concretos. Una teoría dice que los circuitos complejos entre el córtex cerebral y el sistema límbico son defectuosos en muchos Avant. Nuestra percepción selectiva y nuestra memoria objetiva se basan normalmente en estos circuitos. Nuestra rutina diaria y posiblemente también la destreza mental de los Avant son, por el contrario, controlados por circuitos más simples que se encuentran en una zona más profunda del cerebro. Los neurólogos le llaman memoria habitual. Así es como el sistema límbico descifra el significado de las expresiones faciales. El cerebelo controla nuestros movimientos diarios.
Somos dirigidos por una mente inconsciente. ¿No es eso lo interesante? Muchas cosas las hacemos inconscientemente. Las decisiones que tomamos casi vienen dictadas. A menudo me pregunto, ¿quién manda aquí? ¿Quién dirige el espectáculo? ¿Cuánto control tenemos realmente? ¿Cuánto control tiene un matemático como Rüdiger en el juego? Le hemos puesto a prueba en el juego de Blackjack con un croupier profesional. Rüdiger va a jugar a este juego por primera vez. 20 für Bank, Gleichstand. 20 für Bank. Versicherung verloren. Resultado. Después de 45 minutos, Rüdiger se las ha arreglado para memorizar cada carta que ha recibido. Cuanto más se alargue el juego, más ventaja tendrá. En 3/4 de hora gana 900 euros. Con un poco más de experiencia y apuestas más calculadas, podría haber ganado unos 4.000 euros. Blackjack. Blackjack. 150, bitte sehr, der Herr. Blackjack. Blackjack bezahlt, bitte sehr, der Herr. Es una pena que a Rüdiger no le guste jugar a las cartas. Por eso no le apetece hacer un esfuerzo para aprender adecuadamente. Para funcionar a un nivel máximo, no es suficiente practicar media hora diaria. Eso cree mucha gente, pero no es verdad. Para funcionar realmente al máximo, tienes que estar casi loco. Howard Potter está perdido en medio del bullicio de Piccadilly Circus. Podría ser difícil para él ir solo de compras o encontrar el camino al hotel, por no hablar de pedirle ayuda a alguien. Howard nunca ha telefoneado a un amigo para charlar, porque cada cabina telefónica es para él un tesoro en su única pasión sin fin, los números primos. ...829, 7.477, 2.477, 8.951, 7.321, 4.899... Se dice que los autistas están en un mundo propio, y eso es muy cierto, porque se pueden aislar del mundo exterior. Nosotros pensamos en otras cosas, la muerte, la comida, estar aquí, hacer esto, pero ellos pueden dejar todo eso fuera y concentrarse solo en sus números. Llevamos a Howard a hacer pruebas al laboratorio de matemáticas de Londres con el experto Brian Butterworth. Con un nuevo procedimiento, mediremos la necesidad de oxígeno mediante una luz reflectante en la sangre, y así la actividad cerebral. Será menos estresante que con un escáner MRI. Después de muchas pruebas, Butterworth dedujo que aunque la capacidad memorística para los números depende de la práctica, también depende de nuestros genes. De acuerdo, Howard, practiquemos algunos números primos. ¿Cuál es el número primo más cercano a 2000? 1999. ¿El número primo más cercano a 7000? 7001. Yo propongo una teoría, la llamada teoría del módulo numérico, que dice básicamente que hay un número de neuronas, de células cerebrales, en nuestros lóbulos parietales, que están especializadas para los números. Es algo que tiene una versión ancestral en leones, monos, gatos y perros, y sin duda en los pájaros. Sirve para detectar lo que podríamos llamar el parámetro numérico del medio ambiente. ¿Cuántas unidades hay en un grupo de cosas? Si no lo tienes, es difícil aprender aritmética. Pero si lo tienes, es la base de habilidades aritméticas más avanzadas. En San Francisco, en la NASA, se utilizan pruebas más avanzadas para analizar y descifrar los secretos del inagotable disco duro de King Computer.
Una teoría inicial sugiere que Kim, como otros savant, han accedido a la materia pura de su memoria. Esto significa que los mecanismos de filtrado que la mayoría de las personas usamos para seleccionar y evaluar la información y para olvidar lo que no es relevante no funciona con Kim, o al menos no de la forma habitual. Sin embargo, Kim ha aprendido a nadar en un mar de recuerdos, porque, después de todo, nada es tan adaptable como el cerebro humano. Pero cómo mantiene Kim su cabeza fuera del agua nos resulta totalmente desconocido. Un vistazo dentro de su cabeza revela que en el cerebro de Kim los ventrículos llenos de líquido son mucho mayores de lo normal. Normalmente estos ocupan el espacio entre el sistema límbico y el córtex. En Kim se extienden hasta el cerebelo, el motor humano de la memoria. El cerebelo, que normalmente está formado por dos partes de igual tamaño, en el caso de Kim es asimétrico. La parte izquierda del cerebelo es claramente más pequeña. Aún así, esto solo explica una cosa: los molestos y puntuales movimientos torpes de su memoria central. Aquí está el cerebro. ¿De quién es? Es el mío. Con una nueva técnica llamada fiber tracking se ven claramente las conexiones entre las regiones del cerebro. En San Francisco, los expertos que utilizan este procedimiento han hecho un descubrimiento sorprendente. Kim no tiene cuerpo calloso, ese largo manojo de nervios coloreado aquí en rojo en la parte inferior del córtex que normalmente conecta los dos hemisferios cerebrales. Normalmente esto solo se da en los pacientes llamados cerebro partido. Es habitual entre epilépticos, a los que han eliminado dicha conexión quirúrgicamente con resultados sorprendentes. Si les muestras algo solo en un lado de su campo visual, solo lo verá la mitad de su cerebro. La otra mitad estará ignorante de su existencia. Si tú muestras a una persona normal que tenga el centro lingüístico en su lado izquierdo del cerebro cualquier objeto, digamos una manzana, el lado derecho de su cerebro no será capaz de decir qué objeto es, porque la parte del cerebro donde se aloja el habla no tiene conciencia de ese objeto. Sin duda, esto explica el truco de magia de Kim. Es capaz de leer 2 páginas de un libro al mismo tiempo con un ojo en cada página. Quizás también por esto, Kim no puede explicar a su padre por qué analiza viejas guías telefónicas en la biblioteca día tras día para escribir listas infinitas de nombres en sus cuadernos. Sencillamente, en el cerebro de Kim hay 2 discos duros diferentes en los que almacenar sus datos. Pero, ¿explica eso su acceso a todos los hechos memorizados? ¿Por qué no tiene el cerebro de Kim un sistema de borrado? ¿Y qué hay exactamente en el nuestro que decide quién y qué debemos recordar conscientemente? Desde el punto de vista de nuestros billones de neuronas, cada dato es esencialmente solo un estímulo electroquímico que sigue un patrón. No importa si están almacenando 12.000 libros, nuestro primer amor o cualquier talento misterioso. Tenemos que entender que el cerebro humano se reemplaza a sí mismo constantemente. Las células que tengo ahora en mi cerebro son diferentes a las que tenía hace 2 o 3 años. Tenía que reemplazarlas. Y tiene que haber un mecanismo que almacena esos impulsos eléctricos de forma neuroquímica. Por tanto, hay una interacción entre la química y la carga eléctrica. Es una interacción compleja que aún estamos empezando a entender. Cualquier persona normal sabe exactamente dónde encontrar su yogur favorito en el supermercado. Conoce cientos de tiendas y miles de precios. Pero desechamos millones de detalles para poder concentrarnos en lo esencial. La cuestión es que siempre pensamos con los mismos parámetros. El próximo episodio de este viaje profundizará en una habilidad humana incluso más emocionante, la creatividad. ¿Es posible que cada uno de nosotros tenga no solo una memoria infinita dormida, sino otros talentos completamente diferentes? Estamos diseñados para ver el resultado final, no las partes integrantes.
Vemos la totalidad, no los fragmentos. Mucha gente podría opinar lo contrario. Así que este es un experimento que coge a una persona, a cualquiera, le pide que haga algo y se muestra que tiene habilidades como los Savant. Apagando partes del cerebro, no estimulándolas, sino apagando partes del cerebro. En un laboratorio de Sydney, Alan Snyder intenta simular un golpe en la cabeza mediante impulsos magnéticos. No para mejorar nuestra memoria, sino para mejorar nuestra capacidad creativa. Como el Savant Alonso Clemons, que hace esculturas de animales en minutos. Lo veremos en nuestro próximo episodio, junto con Matt Savage, que aprendió a tocar el piano por las noches y que editó su primer disco con composiciones propias a los 7 años. Sobre los tejados de Roma encontraremos a Stephen Wilshire, conocido como la Cámara Viviente. Quiere dibujar 5 partes y media de las vistas de la ciudad inmortal completamente de memoria. También encontraremos al misterioso Tommy McHugh. Inmediatamente después de un golpe, descubrió su talento para la pintura. ¿Cuántos talentos como estos reposan ocultos en nuestras cabezas? La prodigiosa mente aritmética de Rudiger Gump tiene otro sorprendente talento. Puede hablar hacia atrás de forma fluida, palabra por palabra. Lo comprobamos con Bertolt Brecht y Heinrich Heine. Y con el poema alemán más famoso de Schiller, Das Lied der Glocke. Comencé hablando hacia atrás palabras sencillas, al año y medio o 2. Antes de empezar a hablar hacia adelante. A los 6 o 7 años comencé a leer los cómics hacia atrás. ¿Por qué? No lo recuerdo. Era divertido. Era algo que los demás no hacían. Siempre me gustó hacer cosas que los demás no podían. Firmemente fijado en la tierra. Tapiado con obra de ladrillo. Se alza el molde de arcilla cocida. Mozos, rápido, manos a la obra. El sudor ardiente. La obra debe alabar al maestro. Pero solo el cielo podrá bendecirla.